número 39, los personajes de la vida, el bueno, el rebelde y el urna. Hola a todos y a todas mis amigas mundiales. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Llévame contigo y vuela. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Hoy voy a iniciar con una pregunta de alto poder hacia la transformación personal. Quiero que debajo en los comentarios me escribas, ¿qué estás haciendo hoy para transformar tu vida de manera consciente y ser la mujer o el hombre que quieres convertirte? Hoy hablaremos de un tema muy atrayente, los arquetipos que habitan en nuestro interior. Estos arquetipos son personajes que vamos adoptando de forma inconsciente a partir de los 3 años de edad aproximadamente, cuando los niños y las niñas empiezan a conocer el mundo según la opinión, las creencias, los pensamientos, las críticas, los juicios y hasta de los sentimientos de los adultos de su vida. Es así como, siendo niños, iniciamos nuestro gran viaje por la vida entre lo que es bueno y también lo que es malo. Así se van creando todos nuestros programas mentales. Ahí es donde surgen nuestros personajes. Se da una separación a raíz de que vamos construyendo un personaje entre nuestro ser esencial, ese ser puro en el cual nacimos, y el personaje que vamos construyendo para poder dar frente a la realidad que nos toca vivir. Vamos viviendo separados de nosotros mismos y pasamos toda una vida buscando para saber quiénes realmente somos. Y constantemente nos estamos preguntando, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser en la vida? Este personaje lo construimos con una sola finalidad, con un solo objetivo, de protegernos para no ser heridos. Cuando se trata de responder estas preguntas de quién soy y quién quiero ser, esto nos lleva a un viaje de autodescubrimiento profundo. Esto es un gran trabajo personal consciente. Siendo niños, siendo niñas, vamos construyendo nuestro propio personaje según las experiencias que vivimos con los adultos de nuestra vida. Se va creando la angustia porque no sabemos si vamos a dar el ancho en un futuro inmediato. Y esto nos causa el no poder cubrir con las expectativas, en primer lugar, de nuestra madre. ¿Y por qué de nuestra madre? Porque somos las madres, son las madres, el vínculo primario más fuerte, el más cercano a un niño o a una niña. Y entonces las madres tendremos que reconocer que nuestra presencia en esa crianza de nuestros hijos es fundamental para la creación de su personalidad. Pero también hay otras personas muy importantes que impactan en la construcción de la personalidad de un ser humano. Y este es el padre, los abuelos, los tíos más cercanos e incluso los y las docentes en las escuelas. Son muchos los factores por los que una madre, un padre, no pueden estar presentes con sus hijos, aún siendo esos vínculos afectivos más importantes en la vida de un niño. A veces los padres no pueden estar presentes porque les impide una enfermedad, porque alguno de los padres o ambos han muerto, porque viven en otro lugar, porque tienen trabajocentrismo o porque simplemente decidieron no estar y vivir su propia vida lejos de la familia, pero sobre todo lejos de sus hijos.
Es así como a través de estas figuras que los niños y las niñas, repito, van teniendo una gran influencia y van construyendo también su propio personaje. Los niños y las niñas tratan sobremanera de cumplir con todas y cada una de las demandas, de las necesidades de los adultos que les rodean. Cuando los niños y las niñas no pueden cumplir con esto, ¿qué crees? Va creciendo en ellos la angustia. En primer lugar, la angustia de identidad. Vuelvo a repetir, se preguntan, ¿quién soy? Otra angustia ante no poder cumplir con las demandas de los adultos es la angustia del abandono. El niño o la niña constantemente se están preocupando por hacer que los adultos lo quieran. El niño empieza a construir a base de lo que cree y también de lo que vive en su propia realidad, que no es amado, porque probablemente sea un niño o una niña malo. Entonces, este niño que crea este personaje basado en la angustia del abandono se olvida de sí mismo. Es un niño con una muy baja autoestima. Y una angustia más es la que se genera en los niños y en las niñas porque no se sienten seguros, porque creen y porque sienten que no valen. Hay algo que los adultos de su vida le han hecho creer y le han hecho sentir a este niño para que sufra de inseguridad que no vale. En suma, niños y niñas van transitando de una etapa a otra en la vida con un niño interior herido que necesita ser amado, visto, aceptado y también de contar con una estructura que le dé seguridad. Este niño interior herido es el resultado de todas las experiencias negativas que hemos vivido en nuestra infancia. Repito, es el resultado de todas las experiencias negativas que siendo niños o siendo niñas hemos vivido en nuestra infancia. Es así como nace nuestro niño interior herido. Este niño interior herido le hace falta amor, ha experimentado el abandono físico o emocional de sus padres, el abuso físico, el chantaje, el abuso emocional o sexual, la violencia activa a través de golpes, de castigos, de gritos y de la violencia pasiva o invisible que se da cada vez que el niño o la niña es ignorado o ignorada por sus padres o porque ha reprimido o ha sido manipulado o humillado. Como ves, cada una de estas experiencias de la vida que le toca vivir o nos toca vivir siendo niños, van formando nuestro propio personaje. Es decir, mecanismos de defensa que en la infancia nos son útiles para poder sobrevivir ante esas circunstancias que nos toca vivir, pero que en la vida adulta estos mecanismos, este personaje con el que estamos funcionando actualmente puede limitarnos totalmente y afectar nuestras relaciones, pero también nuestra autoestima y el bienestar en general. Uno de los pioneros de la psicología profunda, Carl Jung, exploró la mente humana más allá de la conciencia. Introdujo algunos conceptos muy revolucionarios en la época, como por ejemplo el concepto del inconsciente. Este lo dividió en dos y decía que el 15% de nuestro cerebro pertenece solamente a la parte consciente, a la parte de la razón. Y el 85% del cerebro humano es al que le pertenece el inconsciente. Es donde se guardan todas nuestras creencias, es donde se guardan
todas esas experiencias dolorosas y que de repente no sabemos qué es lo que nos duele, no sabemos qué es lo que nos provoca una angustia y que está ahí guardado en el inconsciente. El inconsciente está conformado de muchos programas que nos van condicionando en la vida y que nos llevan a establecer poco a poco barreras invisibles que nos impiden hacer nosotros mismos. Y otro concepto muy importante que también Jung estableció fue el de los arquetipos. Los arquetipos no son más que patrones universales del comportamiento, del pensamiento que se va manifestando a través de los sueños, de las religiones e incluso de los mitos de la sociedad. Y todo esto va influyendo en nuestra personalidad y en las decisiones que tomamos de forma muy profunda. Los arquetipos de los que hoy en este episodio quiero hablarles son los siguientes. Quiero que presten muchísima atención y traten, conforme va avanzando este episodio, traten de identificar cuál es el personaje con el que hasta el día de hoy se han presentado a la vida. El primer personaje es el personaje del bueno. Las personas que ostentan este personaje constantemente están buscando la aprobación y el afecto de las demás personas. Estas personas suelen ser personas muy responsables, perfeccionistas, pero también se caracterizan por tener una muy baja autoestima. Falta mucho trabajar el amor propio. Construye ese niño, esa niña, construye la creencia de que su soledad o el abandono físico o emocional en el que vive es porque es una persona mala o malo, por lo que incansablemente, de manera desesperada, busca la manera de asegurar el amor de las personas que están a su alrededor. En primer lugar, de su madre, de su padre y así sucesivamente de las personas afectivas más importantes para ese niño o para esa niña. Y lo hace a través de sí mismo, por encima de sí mismo, siendo el tapete o estando debajo del tapete. ¿Qué quiero decir con esto? Que las necesidades de ese niño, de esa niña, de ese adulto que llegó con ese personaje del bueno, son anestesiadas, son reprimidas, son olvidadas por sí mismo. Es entonces que no podemos decir que una persona que tiene o que ostenta el personaje del bueno puede amar de verdad a los demás, porque alguien que no piensa en sí mismo, alguien que no se cuida, que no se ama, que no se respeta, no puede amar a las demás personas. Es así como a este personaje del bueno, una de sus pero más grandes angustias es no recibir afecto, no ser amado por las personas que le rodean. Teme ser abandonado y por eso trata de asegurar a toda costa e incluso por encima de sí mismo el amor de las demás personas. El rebelde es otro de los personajes, es otro de los arquetipos con lo que las personas vamos al baile de la vida. Así le voy a poner. Imagínense que vamos a un baile todos y que necesitamos portar un disfraz. Y ese disfraz es precisamente a través de un personaje. Y hoy, además de hablarles del personaje del bueno, les voy a hablar de un nuevo personaje. Es el personaje del rebelde. El rebelde se rebela contra la autoridad y también contra las normas, porque tiene una gran herida de inseguridad. Se convierte, a pesar de ello, en una persona totalmente independiente. La persona rebelde siempre va a ser propositiva,
siempre va a ser una persona activa, va a ser una persona de objetivos y de soluciones, pero también va a ser una persona desafiante e impulsiva. Constantemente las personas que viven en este personaje del rebelde viven en la angustia de la inseguridad. En el fondo, el rebelde es una persona insegura porque ha construido, siendo niño o siendo niña, la creencia y el sentimiento de no valgo, y todos en el exterior están equivocados. Por tanto, el rebelde constantemente se siente muy enfadado o muy enfadada al grado de experimentar el enojo porque la conducta de las personas afectivas más importantes de su vida, como puede ser la de la madre o la del padre, lo desconcierta por completo. Y esto a raíz de que los padres viven enfadados también de su propia vida y le hacen saber al niño o a la niña su enfado. Y no sabe el niño cuándo papá o mamá va a estar de buenas o va a estar de malas. Y esto lo desconcierta. Esto lo hace ser una persona insegura, vivir con angustia. Y a veces estas personas van creando pues escenarios en donde siempre creen tener la razón. Quien actúa bajo este personaje del rebelde se manifiesta siempre de una manera muy segura, muy fuerte, pero tampoco, al igual que el personaje del bueno, ninguno de los dos realmente utilizan la energía del amor, porque toda su energía la tienen enfocada en tratar de cubrir las expectativas del exterior y están separados de su ser esencial. Hay un personaje más que es el personaje de la urna. Este personaje se aísla del mundo para protegerse del dolor, es decir, decide vivir separado de las demás personas con tal de no ser herido, con tal de no experimentar el dolor. Es una persona genéricamente introvertida, solitaria, pero también muy controladora o muy controlador. Y su gran angustia viene de no sentirse visto o vista por su mamá y por su papá. Por tanto, las creencias y los sentimientos que experimenta el personaje de la urna es que no vale, que no existe para los demás. El personaje de la urna poco a poco va creando una coraza alrededor de sí mismo con un solo objetivo de no ser lastimado. Generalmente las personas que ostentan este personaje son personas muy observadoras, son personas muy analíticas y que constantemente están observando los movimientos de las demás personas, escuchan con atención, analizan los movimientos, los diálogos de las personas que están a su alrededor. En pocas palabras, el urna se da el tiempo para conocer a las demás personas. Y como logra conocerlas muy bien, también tiene una gran ventaja, que lo que diga o lo que haga puede ser tan certero para lastimar a las demás personas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros trascender cada uno de estos personajes? Al personaje del bueno, del rebelde o de la urna. Muy sencillo. A través de los verbos reconocer, revivir, reparentar y reintegrar. Me explico a continuación. En primer lugar, reconocer cuáles son los personajes con los que estamos controlando y con los que estamos actuando en nuestra vida. ¿Con qué personaje hasta ahorita te identificas? Revivir
Haz una línea de la vida y rememora cada una de las experiencias que viviste durante tu infancia y que le dieron un origen a tu personaje. Reparentar. Dedica tiempo para sanar cada una de tus heridas emocionales del pasado. Hazlo desde el modo adulto. Escucha lo que tu niño interior herido te quiere decir. Reintegrar. Integrar los personajes sanos a nuestra personalidad. Es decir, después de haber analizado los personajes que construiste para dar frente a tu realidad siendo niños, identifica qué es lo que te está limitando hoy a ser el adulto que quieres ser. Y llega a un gran paso. Actúa desde el personaje del sabio, con esa experiencia de haber vivido, de haber experimentado el dolor, el sufrimiento, pero también de tomar la decisión de hacer una gran transformación consciente. Quiero invitarte de manera muy compasiva a que sanes tus arquetipos, a que sanes tus personajes. Recurre al apoyo de un experto y recibe terapia, porque créeme, no basta con escuchar este tipo de contenidos, no basta con leer un buen libro que te ayude a reflexionar, a comprender lo que te está pasando. Es importante que tomes el paso, que te animes a dar ese paso en tu vida para que seas acompañado a través de la terapia. La terapia es una caricia para el alma que está dolida. A esas personas que hoy tienen heridas emocionales, psicológicas o de la infancia y que todavía desde ese niño interior herido o niña interior herida necesitan ser vistas, los invito, las invito a que se atrevan a tocar esas heridas y háganlo en compañía de un experto para que puedan realmente ir hacia adentro de ustedes mismos, alejar el ego para que ustedes puedan encontrarse. Realicen todos los días de su vida un gran trabajo personal. Es importante que además de acudir a la terapia, de acudir a un experto para que te ofrezca ese acompañamiento del alma, leas libros también de una línea terapéutica que te van a ayudar a comprender todo lo que te sucede, a tener una visión todavía mucho más amplia de las experiencias que te ha tocado vivir. Realiza ejercicio. Muévete y practica la meditación o el mindfulness. Sé también autocompasivo o autocompasiva contigo mismo. Acéptate tal y cual eres, con todos tus arquetipos, con todos tus defectos, porque ahí existe la gran oportunidad de pulir tu carácter, de pulir tu personalidad y desde la sabiduría poder realizar una gran reingeniería personal. Vive el presente. Enfócate en el aquí y en el ahora, sin ser de ninguna manera condicionado por el pasado. En conclusión, amigos y amigas de Llévame contigo y vuela, quiero decirles que los arquetipos son una parte muy esencial de cada uno de nosotros. Es ese personaje con el que asistimos a la fiesta de la vida. Con ese personaje nos vestimos para poder asistir a esta gran fiesta. Sin este personaje no hubiéramos podido llegar hasta donde hoy estamos. Pero ahora es momento de analizar, de observar, de comprender este personaje y de eliminar todas esas creencias, todos esos sentimientos que nos impiden hacer lo que hemos venido a hacer en la vida, a ser nuestro ser esencial. Comprender todo lo que nos pasa nos ayudará a trascender, porque nos podemos convertir en personas mucho más completas, auténticas y muy felices.
Te invito a que hagas un inventario de cada una de tus heridas. Haz un alto en el camino. Observa en esa línea de la vida qué es lo que te pasó. Haz consciente las heridas que están aquí en el alma. Identifica cuándo se abrieron. Observa qué puedes hacer hoy para sanarlas desde el modo adulto. Ve hacia adentro de ti. Identifica cada uno de tus duelos. Ve qué es lo que has perdido en la vida. ¿Qué es eso que tanto anhelaste en tu infancia y que no recibiste? Y me refiero al amor, a la mirada, a la presencia, a la seguridad y a la protección. Dedica tiempo entonces en recuperarte del modo adulto, siendo tú tu propia mamá, tu propio papá y rescatando a ese niño interior. Escúchalo, ámalo, agradece todo lo que ha hecho por ti. Te invitaría, antes de despedirme, a que trabajes con las siguientes preguntas de poder. ¿Te identificaste con alguno de estos arquetipos o personajes? ¿Cómo puedes trascenderlos el día de hoy? ¿Qué estás dispuesto para poder trascender este personaje? Y una vez que tengas la respuesta, te pido me compartas en tus comentarios. De verdad, me va a gustar mucho leerte y poder dar una retroalimentación a cada una de tus inquietudes. Recuerda que conocernos nos ayuda a comprender nuestra propia historia y comprender sana el alma. Mejora la relación con nosotros mismos, pero también con las personas que más amamos en la vida. Gracias por escucharme. Recuerda compartir este episodio y si deseas una sesión de acompañamiento donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo, escríbeme a través de mis redes sociales o por medio de mi página web www.carlazulema.coach. Búscame en mis redes sociales como Llévame contigo y vuela y también en Carla Zulema Coach. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.